continuar con nuestra exposición en el libro de Mateo y vamos a cambiar de tema, vamos a abandonar un poco las bienaventuranzas. Sin embargo, debemos recordar que este sermón que pronuncia el Señor es siempre un sermón acerca del reino de los cielos. Yo considero, hermanos, que como creyentes entender las realidades espirituales es difícil. Por ejemplo, entender que si yo doy al Señor, Él me multiplica. Eso es una realidad difícil de entender. Entender que debemos andar por fe y no por vista. Entender que hay una provisión especial en tener hijos. Promesas y realidades que hay en la Escritura que se supone que no son lógicas, ¿verdad? Que se supone que no son prudentes, que no es lo que la sociedad piensa. Entonces, como la sociedad no piensa de esa manera, nosotros tampoco pensamos así. Y hoy tenemos una de esas realidades delante de nosotros. La realidad de la influencia del creyente en el mundo y en la sociedad. Consideraremos dos de estos textos. Y estas dos enseñanzas, como lo dije hace un momento, son enunciadas en el contexto del Sermón del Monte. Este es un sermón del reino de los cielos, un sermón completamente contracultural. El Señor está diciendo que la dinámica del reino de los cielos o la moral del reino de los cielos, los principios y propósitos del reino de los cielos, es completamente diferente al reino de los hombres y también es superior. Que el mundo será conquistado inevitablemente, pero es la influencia de los cristianos en el mundo el medio por el cual será hecho. Para el efecto, el Señor hace uso de dos comparaciones muy sencillas. Nuestro Salvador compara al creyente con sal y con luz, que en cierto sentido comunican lo mismo, pero también cada uno con su propia singularidad. Los creyentes, dice, somos como sal. Empecemos nuestra lectura, versículo 13. El Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El creyente debe entender algo de forma automática, inmediatamente. El creyente es la sal de la tierra. Cuando Cristo lo dijo a sus discípulos, Él no dice que los discípulos llegarán a ser la sal de la tierra cuando pase algo especial. El Señor no liga esta realidad a, por ejemplo, cuando el Espíritu descienda sobre ellos y hablen en lenguas y tengan el poder y salgan. No, ellos desde ya, el Señor le dice, ustedes son la sal de la tierra. Y sin haberlo notado antes, sin haberlo nosotros notado antes, ya somos la sal de la tierra. No importa, hermanos, no importa si ya nos habíamos dado cuenta o no. No importa si ya lo aceptamos o no. No importa si estamos de acuerdo o no. Nosotros somos la sal de la tierra. Querámoslo o no, el creyente ha sido declarado y colocado con el estatus de la sal del mundo. Y no tenemos que hacer nada al respecto para ser la sal de la tierra. Dios nos ha puesto con esa capacidad espiritual. Pero ¿qué significa ser que somos sal de la tierra? Bueno, hay muchas discusiones sobre qué significa exactamente ser sal. Bueno, lo que sí es seguro es que es una metáfora, ¿no? Y que probablemente toma su significado de las propiedades de la sal, como dos cosas. Primero, la esencia de la sal como sazonadora. Y en segundo lugar, como preservante. Eso se entiende por la pregunta que hace el Señor. Vean lo que dice el Señor después. Dice, si pierde su esencia, ¿con qué salará o con qué será salada? Pues, evidentemente habla de la sal por su sabor o su propiedad para salar. Hay quienes dicen que aquí el Señor habla de la sal como un elemento del pacto, porque
A veces se usaba la sal para sellar un pacto, pero eso no tiene mucho sentido con la pregunta de Jesús. Consideremos la primera propiedad de la sal como sazonadora. Esa idea, de hecho, también la desarrolla el apóstol Pablo, y ya lo estudiamos en Colosenses, capítulo 4, cuando invita a los creyentes de Colosas a sazonar sus palabras con sal. Lo que dice Pablo en Colosenses 4 es: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El contexto del apóstol Pablo, él pide oración a los colosenses para que Dios le abra la puerta para la palabra, para que él sepa cómo hablar. Y después de haberle pedido eso a los colosenses, pasa a decirles a los colosenses que ellos deben andar como personas sabias en el mundo y que sus palabras deben ser sazonadas como sal para que sepan cómo responder. Parece exactamente el mismo sentido, cómo compartir el evangelio. El sabor de la sal es para saber exactamente qué decir al mundo sobre la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, dice Pablo. Y es que, hermanos, el mundo vive en un despropósito total. La gente se levanta todos los días temprano, madruga, sale a trabajar, se esfuerza y se desgasta para obtener dinero. Un dinero que se desgasta también en gastarlo en cosas que posteriormente necesitará otra vez. Y vive sin propósito día a día, haciendo lo mismo. Y el creyente lo mira al incrédulo, que realmente solo está respirando y existiendo y moviéndose, como dice Salomón, viviendo en la vanidad, y se dirige a la tumba y a su condena eterna. Pero el Evangelio de Cristo le puede dar una razón de ser a esa vida miserable, puede darle propósito a ese ser que solo camina y piensa. Consideremos la comida sin sal. ¿Cómo es la comida sin sal? Es insípida. La comida sin sal solo sirve para llenar el estómago. Pero cuando tiene sal, ese condimento tan sencillo le da verdadero sentido al hecho de que tenemos papilas gustativas. Así es el Evangelio, trae vida y propósito. Y esto es completamente congruente con lo que el Señor acaba de enunciar en las 9 declaraciones anteriores. La verdadera felicidad, ser bienaventurado, ser verdaderamente feliz es el propósito. Solamente puede alcanzarse bajo las condiciones de Cristo. El hombre busca la felicidad de muchas formas, pero es porque está insípido, un completo despropósito con piernas, hasta que el Señor puede llegar a su vida y transformarla. De la misma manera podemos considerar la segunda propiedad de la sal. La sal es preservante. La sal evita que especialmente la carne se pudra rápidamente. Además, tal vez por la medicina ya no sabíamos esto, al menos yo no lo sabía hasta que estudié este texto, que la sal tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y terapéuticas. Y no solo hablo de la carne, nuestra carne, sino en general, esa es su propiedad en cualquier cosa que sea carne. En forma general, entonces impide la descomposición de la carne. Y ese es otro componente también del Evangelio. Mientras el pecado trae corrupción a la sociedad, trae muerte, el reino de Cristo trae abundancia y vida nueva. El hombre camina todos los días hacia su muerte y no se da cuenta, esperando que alguna vez se acabe su respiración. Corrompe sus mentes, sus cuerpos con el pecado y cree que está viviendo cuando realmente está muriendo de pie. Pero Cristo trae un cambio de dirección completo para que el hombre no se dirija más a esa dirección. Pero, hermanos, aunque he mencionado que Cristo y su Evangelio hace todo esto, ojo con esto, no es ni Cristo ni el Evangelio quienes son llamados la sal. Son los discípulos y por efecto la iglesia también. Los creyentes somos llamados sal. Como el cocinero o el médico colocan sal sobre la carne con el propósito de sazonarla y preservarla,
Así Cristo nos ha puesto en el mundo con un propósito. Este texto nos hace conscientes de esa responsabilidad y ese privilegio. Tenemos el deber de hacer la vida de tenemos el deber de hacer que la vida de los hombres cobre sentido, que dejen de vivir como muertos, que no se dirijan más a su destrucción y que conozcan la vida verdadera que hay en Cristo. La iglesia es la conciencia de la sociedad y por su mensaje impide su deterioro. Y es Dios, por amor a la iglesia, que aún no destruye este mundo, sino que es paciente con él. Pero el Señor plantea un problema potencial. Nosotros somos la sal ya, pero hay un problema que puede pasar. ¿Qué pasa si la sal, dice acá, se desvanece? En el tiempo del Señor, la sal, esta era mezclada con otras cosas que hacía que perdiera rápidamente su pureza. Así que en sí misma la sal se desvanecía y perdía las propiedades inherentes a la sal, que era sazonar y sazonadoras y médicas. Hermanos, ¿qué pasa si la sal se desvanece? ¿Qué pasa si nos dan una sal corrupta? Que cuando agarramos el frasco y lo miramos ya no hay sal, sino aquello que nos vendieron corrupto. ¿Qué pasa si sus propiedades se desvanecen? O, como dice el Señor, ¿con qué será salada? ¿Qué hará que sus propiedades y funciones regresen a la sal? ¿Cómo volverá a salar? El Señor es tajante y nos dice, no sirve para nada, ya no. Solo para ser desechada y que los hombres la oyen, o que la pisen, que la machuquen. El Señor parece ser muy severo, pero pensemos en el Señor. Tiene todo el sentido. Imaginemos el salero de nuestra casa. Mientras cocinamos o hacemos otra cosa con la sal, y la tomamos, la abrimos y decidimos probarla. Y nos damos cuenta que lo que tenemos ahí no es nada más que tierra. La sal se ha perdido. ¿Qué haríamos? Bueno, vamos a guardarlo otra vez y la próxima vez que cocinamos la vamos a volver a sacar y la vamos a volver a utilizar. Eso no tiene ningún sentido. Mejor la voy a guardar para que mientras compro una nueva voy a utilizar este pedazo de tierra. Eso no tiene sentido. O la voy a colocar en un frasco especial para guardarla. Eso no tiene ningún propósito. Si hay una sal que no sala, la tiramos a la basura. Sin misericordia. Nadie está contemplando una sal. Esta ya no sirve, pobrecita. Eso la tiran y ya. Ha perdido todo tipo de propósito. No nos sirven. Solo nos quita espacio en el salero para una sal que sí cumpla su función. La sal sin su propósito no es muy diferente que la tierra. Si ustedes si alguna vez tienen la oportunidad de tener una sal que ya no sale, se van a dar cuenta que esos granos no son diferentes de la tierra. Al agarrar tierra se van a dar cuenta que es casi lo mismo. Son simplemente granos blancos con la misma función que el polvo. Solo sirve para ponerla en el suelo y pasar encima de ella. Y por si ese ejemplo no es claro, el Señor pone uno similar. Versículo 14 al 16. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La declaración inicial rompe otra vez con nuestra mente y nos dice, vosotros sois. La iglesia es. Nosotros sabemos que Cristo es la luz del mundo. Él mismo lo dirá en su propio ministerio en Juan capítulo 8, versículo 12. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, ¿quién es la luz? ¿Cristo o la iglesia? Bueno, en un sentido especial, Cristo es la luz. Pero en un sentido funcional, la iglesia es la luz del mundo. El apóstol Pablo nos lo explica así en Romanos capítulo 10, versículo 6, cuando dice, este texto es un poco largo, dice, pero la justicia que es por la fe dice así,
No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y pregunta en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las palabras de luz de Cristo no las pueden escuchar de Él. Nadie puede escuchar la voz audible de Cristo ya. Él está en el cielo, Él está sentado esperando su regreso. Mientras tanto, la iglesia tiene su voz por la palabra y su mensaje por el Evangelio. Cristo habla por medio de nosotros, como literalmente lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, cuando dice, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. El Señor habla por medio de nosotros. La luz del mundo alumbra al mundo con las personas que están en el mundo. La idea de la luz también tiene una connotación espiritual. Veamos su contraparte, la oscuridad. Los hombres viven en tinieblas, en las tinieblas de sus pecados, enceguecidos por Satanás, cuya venda no pueden ni quieren quitarse. El apóstol Pablo también lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Evangelio de Cristo resplandece en nuestros corazones, en los corazones de los hombres, gracias a la iglesia. He allí la gravedad de la exhortación del Señor. Esa luz debe brillar para hacer su trabajo. Por lo que el Señor vuelve a plantear un problema potencial muy similar al asunto anterior, cambiando un poco la figura. Dice el versículo 14 de nuestra lectura, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí el Señor cambia la figura de la luz y habla de una ciudad en un monte. El Señor dice que una ciudad en una montaña no se puede esconder. Las ciudades, o sea, nosotros no tenemos la experiencia de hacer una ciudad, de fundar una ciudad, pero las ciudades se escondían entre bosques o entre acantilados, pero no encima de un monte. Los montes están arriba, sobresalen, y cualquiera que levante un poco su vista se va a dar cuenta que una ciudad está allá arriba. Así como será visto el monte, también será vista la ciudad. De esa manera, dice, tampoco debe esconderse la luz. Versículo 15. Dice, tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Miren, tan ilógico como pensar en una ciudad, en un monte que esté escondida. Es ilógico pensar en guardar la sal sin sabor. Así de ilógico es colocar la fuente de luz debajo de un almud. El almud es un recipiente de madera o de cerámica, a veces de metal, que tenía la forma de una caja, ¿no? Como esta que está aquí, una caja, o a veces de una vasija, y se utilizaba para medir trigo, cebada, granos o semillas, una especie de guacal grande. Pero servía para guardarlo, ¿no? Nosotros usamos los guacales para transportar, pero esos eran para dejar cosas ahí. Y su medida solía ser entre 4 y 8 litros. Eso es como esta primera caja.
Bueno, nadie pone la luz debajo de un almud. El Señor seguramente se refería al fuego, ¿verdad? Nadie pone fuego debajo de un cajón, sino que lo pone en el candelero. Un candelero era una pieza de cerámica con un depósito de aceite de oliva y una mecha, cuyo uso era en el centro y elevado en una casa. Bueno, nadie ponía, ni antes ni lo haría hoy, no tiene sentido hoy, poner fuego debajo de un almud, sino arriba del candelero para que alumbre todo. No tiene sentido colocarlo porque la luz es para alumbrar. Ese es el propósito de la luz. ¿Para qué vamos a esconder la luz? De allí viene la conclusión del Señor, dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aunque sabemos que la luz de Cristo es la que ilumina a los hombres, el Señor deliberadamente dice su luz, la luz de ustedes. Nuestro Señor deliberadamente nos habla a nosotros y nos habla sobre nuestra luz. No porque hay en nosotros una fuente digna de claridad, pues por naturaleza somos tinieblas, sino porque habiéndonos unidos a Él somos hechos portadores de un resplandor que no es nuestro, pero que ahora mora en nosotros. Como la luna refleja la gloria del sol, así el creyente débil y dependiente refleja la gloria de Cristo. Y sin embargo el mandato no disminuye de ninguna manera. Dice, así alumbre. No es una concesión, es un acuerdo que hace el Señor con los creyentes. ¿Quién es más hábil para comunicarse? Es un deber. No es un adorno de la vida cristiana, es la evidencia de nuestra vida cristiana. Una fe que no brilla es una fe que está en duda delante de los hombres, dice el Señor. Esto es penetrante, porque muchos quisieran una religión que no les incomode. Muchos quieren un cristianismo que no los exponga. Por eso el catolicismo romano es tan despreciable. Porque los hombres allá se pueden poner una capucha y pueden hacer como que cargan y como que están tristes. Y después se sacan eso y son exactamente las mismas personas. El Señor no pide eso. Cristo no nos enciende para que nos escondamos. Nos coloca en medio de los hombres, en la familia, en el trabajo y en la sociedad, donde nuestras obras sean observadas y examinadas y juzgadas. El cristiano no es llamado a retirarse del mundo como un ermitaño, sino a vivir como luz, no a contaminarse con las tinieblas, sino a contrastarlas. Una lámpara debajo de un almud no solo es inútil, es contradictorio. Así también es el creyente que oculta su fe por temor o por comodidad o por el amor al aplauso humano. Porque el Señor nos dice para que vean vuestras buenas obras. No dice que para que admiren nuestra elocuencia, nuestra ortodoxia, sino nuestras buenas obras, una vida tangible, visible, concreta, obras que no son el precio de la salvación, pero son el fruto. Obras que brotan de un corazón regenerado. Estas son las chispas visibles de una llama interior en nosotros. Y donde no hay tales obras, por mucho que hayan palabras, hay una oscuridad que está disfrazada de luz. Porque el propósito, lo dice el Señor, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fin supremo del hombre, del creyente, de la iglesia. No que el hombre sea exaltado, que Dios sea glorificado. Cuán sutil es el orgullo. Aún en nuestras buenas obras podemos robarnos la gloria que le pertenece solo a Dios. Pero la verdadera luz nunca apunta hacia sí misma, como el dedo de Juan el Bautista señala a otro, cuando el mundo ve una vida distinta, una vida santa, humilde, llena de amor. No debe decir qué hombre tan admirable, debe decir qué Dios tan grande debe tener. Si nuestras obras terminan en nosotros, son vanidad.
pero si terminan en Dios son adoración. Y al cerrar este pasaje, veamos cómo encajan con una solemne armonía. Ustedes son la sal de la tierra, llamados a preservar y sazonar al mundo en medio de la corrupción, y ustedes son la luz del mundo, para brillar en medio de la oscuridad. Por tanto, nuestra luz debe brillar de tal manera que Dios sea glorificado. Este no es un llamado para unos pocos destacados expertos en teología, sino la descripción de todo creyente verdadero. No existe el cristianismo secreto, no existe la vida privada, porque la fe no es invisible. ¿Dónde está nuestra luz? ¿Qué está preservando nuestra vida? ¿En qué medida nuestra presencia frena la corrupción de nuestro entorno? ¿O somos más bien arrastrados por las corrientes de este siglo? Hay muchos que profesan ser sal, pero no son nada. Dicen ser luz, pero no iluminan a nadie. Son cristianos de nombre, pero no tienen ningún tipo de poder. Y el Señor mismo declara que la sal que se desvanece no sirve para nada. No es que haya perdido su nombre, sino su naturaleza. Qué advertencia tan seria para una generación que ama la apariencia. Y aún hay más, hermanos. Nadie se enciende a sí mismo. Es Cristo quien alumbra, es Cristo quien transforma, es Cristo quien por su Espíritu hace que el pecador sea una lámpara viva. Por tanto, no basta con reformar nuestra conducta, es necesario que nazcamos de nuevo. No basta con parecer luz, hay que ser encendidos por el Señor de la luz. Esa es nuestra necesidad más urgente. Porque una iglesia que habla de Cristo pero no lo refleja, contradice el propio mensaje. No escondamos nuestra luz, hermanos. No negociemos nuestra fe por la aceptación de los hombres. No apaguemos nuestro testimonio por temor al hombre. Brillemos, no con arrogancia, no para nuestra gloria, sino para la de nuestro Padre. Que nuestra vida sea tal que aún sin palabras hable, y que cuando hablemos nuestras palabras no sean desmentidas por nuestras obras. Que Cristo sea glorificado porque Él es quien nos ha salvado y nos ha dado la entrada al cielo. Finalmente recordemos esto. El mundo está en tinieblas profundas y reales, pero una sola luz, aunque pequeña, rompe la oscuridad. No subestimemos el poder de una vida consagrada. No desperdiciemos el impacto de la santidad. Porque Dios se complace en usar instrumentos débiles para mostrar su gloria perfecta. Por tanto, vivamos de tal manera que cuando los hombres nos vean, puedan levantar sus ojos al cielo y digan verdaderamente Dios está en medio de ellos. Y así la luz habrá cumplido su propósito y el Padre habrá recibido la gloria que le es debida en Cristo. Amén. Señor, con este texto tan confrontador, te pedimos perdón primeramente porque no hemos entendido realmente el llamado que nos has hecho. Reconocemos que muchas veces hemos perdido el sabor, nos hemos diluido, hemos preferido pasar desapercibidos antes de incomodar con la verdad. Hemos escondido la luz por temor, por comodidad, por vergüenza. Perdónanos, Señor. Restaura nuestro propósito. Haznos distintos, sin ser arrogantes. Haznos visibles sin buscar el protagonismo. Que nuestra vida conserve lo que el pecado corrompe y alumbre lo que el pecado oscurece. Danos una vida coherente. Que lo que creamos se note. Que lo que proclamamos lo podamos confirmar con nuestros actos.
que lo que enseñamos podamos sostenerlo con nuestras obras. Y si hemos fallado, recuérdanos que tú mismo eres la luz que no se apaga y la sal que no pierde su sabor. Envíanos de nuevo al mundo, no como espectadores, sino como instrumentos, para que otros al ver no nos exalten a nosotros, sino que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén.